Hay algo ahí en el cerebro infantil que es más perceptivo a estas entidades que un cerebro adulto. This, him. Wait, let me show me. Is he right here? Yeah. He's in our dining room? Yeah. Yeah. The guy? Yeah. He's scary. He's scary. Hay que recordar que el cabello real se utiliza para trabajos de brujería, para un montón de cosas delicadas. Lo primero que pensé en cuanto vi es eso. El cabello de esta muñeca seguramente es real. Oh, wait, no. Okay. Oop, come on, Clarence. Porque un payaso traería un objeto o varios objetos punzocortantes dentro de su maletín donde también guardaba sus cosas. A mí como me marcó muchísimo y me daba pesadillas cada que la recordaba. Dicen que los niños tienen una sensibilidad donde pueden ver cosas, y lo perturbador es cuando esas cosas también los ven a ellos. Y el día de hoy me acompaña como cada jueves Alain Luna. Mi querido Sombra, qué placer estar contigo para este tema tan interesante y que sobre todo la mayoría de las historias paranormales, los cuentos de terror, las películas de terror, siempre hablar de los niños fantasmas es aterrador y sobre todo de lo más común. Me impacta esta primera evidencia porque hay cosas extrañas, el cómo se mueve la cámara, el cómo de repente el niño pareciera ser jalado de una manera muy brusca y que posteriormente a través de esta cámara de vigilancia infantil llega el padre o la madre de alguna manera a salvarlo, ¿no? Sí, este video fue grabado el año pasado, 2025. Una familia que acaba de ser papás, que están muy contentos, que tienen a su bebé. Obviamente utilizan la tecnología, ¿no?, para tener todo cuidado. Pero lo extraño de este clip es justo cómo jalan el pie de este niño, pero lo extraño es no solamente se mueve el bebé, se mueve hasta incluso la cámara. Uh-huh. Como si algo hubiera golpeado fuerte y hubiera jalado a este niño. Exacto, está extraño. Lo que más me impacta y creo que es un punto importante para abrir este episodio es que se llega a decir que es muy complicado que un niño sea de alguna manera atacado por entidades del bajo astral. ¿Por qué? Porque obviamente cuando un niño nace, en teoría tendría mucha luz. Es difícil que las entidades se le acerquen. Pero creo que hay excepciones y aquí lo podemos ver. Sí, de hecho, bien dicen que los niños tienen esa sensibilidad que los adultos ya bloqueamos por normalizar o regularizar lo que concebimos como real y fantasía. Uh-huh. No este pensamiento divergente que los niños tienen, pero los adultos dejamos de tener por un círculo social que muchas veces, dejando de lado lo que pudiera existir, está ahí. Ellos lo pueden ver, pero nosotros los juzgamos a veces de que puede que estén mintiendo, cuando no es así. Exacto. Bien lo dice una frase, que no hay nada más bonito que llegar a casa, ver a los niños corriendo, jugando, riendo, hasta que recuerdas que vives solo y que no tendría por qué haber niños. Ok. Fíjate que psicológicamente se llega a comentar
que muchas veces las personas que llegan a ver algo en casa y que argumentan que son niños es porque el cerebro está de alguna manera programado para algunas imágenes convertirlas en imágenes infantiles, pudiéramos decirle, pensando en la sensibilidad o un tanto la empatía que pudieran crear estas imágenes, aunque no existan. Sin embargo, ya cuando hay evidencia, ya cuando hay movimientos y un montón de factores que se acumulan, pues obviamente no podemos negar actividad paranormal. Claro, dicen que las infancias tienen esta sensibilidad. Yo recuerdo muy, muy preciso, toda mi infancia estuve rodeado por gente de mi edad que fueron creciendo conmigo, que todos, incluyéndome, hemos tenido un acercamiento con algo paranormal. Ujú. A estas edades. No sé si también a ti te llegó a pasar y si la gente que está viendo este video tuvo alguna experiencia de niño, que la comenten, porque hay algo ahí en el cerebro infantil que es más perceptivo a estas entidades que un cerebro adulto. Sí, y mira, creo que tiene hasta cierto punto una lógica que comentar, porque cuando eres niño no tienes como esos candados que te van poniendo los papás. Por ejemplo, el que tú digas, papá, acabo de ver un niño pasar, o ahí está una señora, cuando no hay nada, pero el niño la está viendo y el papá te dice, ay, claro que no, hijo, vente a jugar. Luego lo vuelves a ver, papá, es que ahí está el niño otra vez. No es cierto, hijo, no digas mentiras. Y te van bloqueando de alguna manera ese don que pudieras tener. Quiero aprovechar este episodio, Lain, para contarte unas experiencias familiares que son muy fuertes, que tienen que ver con niños. Aprovechando de que estamos en abril, este mes de niños, el 30 de abril se festeja una fecha muy importante aquí en México, que es remembrando y festejando la infancia, pero también hay que prestar atención cuando los niños te dicen algo. Independientemente de algo paranormal, los niños siempre te pueden decir la verdad a través de códigos, porque ellos todavía no saben expresar qué es lo que les está sucediendo. Ujú. Hablo de cualquier índole de cosas que les puedan suceder, pero precisamente hablando de actividad paranormal y amigos imaginarios, hay que prestar mucha atención. Y te lo comento porque yo tengo un sobrino, en algún momento creo que llegué a platicar alguna historia de él en este canal, cuando recién iniciábamos. Este sobrino ya tendrá alrededor de 25 años aproximadamente. Era un niño que él siempre creció con un amigo imaginario de nombre Gerardito. Mi prima, su mamá, es una persona que siempre ha sido muy receptiva a estas entidades paranormales. Y lo comento porque a ella no le gusta hablar del tema. Ella trata de evitarlo porque ella ha crecido toda su vida con estos procesos donde ella ve. Y su hijo parece que tiene el mismo don que su mamá, o la sensibilidad de su mamá. Cuando él era niño, ellos vivían en una casa que rentaban a las afueras de Guadalajara, por, no sé, la gente que se ubique por Toluquilla. Ujú. Ellos se encontraban viviendo en un departamento que era muy pequeño. Había 2 cuartos solamente, uno era para él, todavía pequeño antes de que nacieran sus hermanos, y el otro era el de sus papás. Un día mi prima se encontraba lavando ropa y de pronto escucha ruidos. Escucha a alguien jugando, pero de manera exagerada con los juguetes, como si los aventaran. Muy molesta, se da la vuelta y empieza a regañar a mi sobrino. Pero ella no se acordaba en ese momento que mi sobrino se encontraba en la guardería. Ok. Cuando agarra la onda de que no tenía que haber nadie ahí, se va corriendo a la habitación y lo único que alcanza a ver es un carrito de bombero moviéndose, prendido, la sirena. Se sale corriendo de nuevo hacia el patio donde ella estaba lavando ropa, muy asustada, y cuando gira su cabeza hacia adentro de la casa, ve que del cuarto de mi sobrino sale una pelota botando. En ese momento ella decide salir, le comenta a mi primo, a su esposo, de la situación,
como su esposo ya sabía esta sensibilidad, deciden buscar cambiarse de departamento. Pero eso no fue todo lo que pasó o lo que ha pasado en mi familia con ese sobrino. Él hoy en día dice que no se acuerda qué sucedía. Él no tiene recuerdos de todo ese proceso. Él solo dice, mi mamá dice que yo hacía, que yo decía. Hace muchos años, en 2009, si no me equivoco, fallece un tío hermano de mi papá por una situación muy delicada, pierde la vida, y en su velorio, ese sobrino era su ahijado. El niño tenía alrededor de 12 años, y recuerdo perfecto porque ese día nos tocó a muchas personas que estábamos ahí. Era el novenario, de los últimos días del novenario, y recuerdo que terminamos de rezar el rosario. Es el momento donde todos están como que cenando. De pronto aquí en México se hacen estas cenas y café al final. Y quedábamos pocos. Cuenta la familia, los que les tocó ver adentro, los que no estábamos afuera, estábamos platicando, pero los que se encontraban adentro, donde estaba el altar, vieron a mi sobrino que se subía a las escaleras y en el descanso de las escaleras volteaba hacia arriba y se ponía a reír. Y bajaba corriendo y se reía, jaja. Se subía de nuevo, volteaba hacia arriba y se volvía a reír, jajajaja, y se bajaba. Mi prima, un poco sacada de onda, siendo la casa de mi tío, para pedir de cierta manera que se comportara, le dice, Mauricio, ¿por qué estás corriendo? Vente para acá. Estoy jugando con mi yeyo. ¿Con quién? Con mi yeyo. Yeyo era como le decía a mi sobrino, a mi tío. Y mi prima, con esta sensibilidad, asustada le pregunta, ¿pero qué está haciendo tu yeyo? Él se está asomando, me está saludando y se esconde. Por eso él también se asomaba, lo saludaba y se escondía. Y le pregunto, ¿pero si es tu yeyo? Y volteaba a ver la fotografía y le decía, mi yeyo. Él sin comprender que su yeyo había fallecido. Ok. Y te estoy hablando de un par de muchas que le pasaron a mi prima con mi sobrino cuando era niño. Él deja de ver este amigo imaginario por ahí de los 6, 7 años. Pero extrañamente mi sobrino jura que él no recuerda ningún momento donde él jugara con algún amigo imaginario. Como si le hubieran hecho un reset a su cerebro para no acordarse de eso. Ujú. No, y hay personas que, sin que tenga que ver con lo paranormal, pasa el tiempo y olvidan su infancia. Yo, por ejemplo, yo recuerdo muchas cosas de cuando era niño, de lo que hacía con mi familia, en momentos muy precisos. Y he conocido a personas que no recuerdan cuando estaban en la secundaria, en el kinder, y yo recuerdo muchas cosas. ¿Recuerdas alguna experiencia paranormal? Sí, he platicado muchas experiencias que he vivido, pero fíjate que ahorita más allá de una infancia, quiero contar algo que me pasaba y que ha sido muy contada las veces que lo he platicado porque es un tema que me cuesta trabajo, me ha costado trabajo, pero en el departamento que tengo en Guadalajara pasaban muchas cosas paranormales, unas más delicadas que otras, pero había una que me llamaba mucho la atención. Siempre o muy constante, cuando yo despertaba, estaba mi habitación, a un lado estaba la habitación que anteriormente era de Alain, o de Alaincito. Cuando Alaincito deja de vivir en este departamento, pues quedó su habitación, yo la quería tener tal cual, estaba su cama, sus juguetes, todo tal cual. Me pasaba algo muy curioso, muchas veces cuando yo despertaba, que salía ya para arreglarme, bañarme, para irme a trabajar, desde esa habitación, estando cerrada, me encontraba un caminito de juguetes que daban hasta la salida. Te soy honesto, al principio a mí me daba mucho miedo, porque si es que hay algo aquí, hay algo que me asusta, no sé qué sea, pero hay algo fuerte aquí. Pero pasaba el tiempo y seguía pasando eso. Yo recogía los juguetes, los llevaba al cuarto
Y un día, no sé por qué, yo soñé que Alaincito estaba en el departamento jugando con sus juguetes, se salía de la habitación y empezaba a dejarlos así. Yo entendí que era tanto nuestro apego que Alaincito me seguía visitando aún sin vivir ahí, jugaba con sus juguetes y que ahí estaba en la casa. Esto me costaba mucho trabajo platicarlo, pero cómo hay veces que la energía, aunque esté en este plano, cuando hay una conexión tan grande, pues puede estar cerca de ti. Es ahí cuando lleva la reflexión de aprender a darte cuenta qué es lo que te hace sentir esa actividad paranormal. Si te hace sentir miedo, si te sientes sofocado, si empiezas a sudar, estamos hablando de algo del bajo astral. Pero si lo que tú estás viendo obviamente te sorprende, pero no te provoca ese terror, pudiéramos estar hablando de que hay algún familiar o alguna energía cercana buena que te está vigilando o te está visitando. ¿Sabes qué siento que sucedía ahí? Ujú. Como lo estás contando, ¿no será que a lo mejor de cierta forma energéticamente Alain te marcaba el camino a la salida? De como Hansel y Gretel dejando las migas de pan para nunca olvidar de dónde venían. No lo sé, yo simplemente lo descifré como que él seguía yendo a la casa todos los días. Wow. Ojo, Alain, tu hijo, está muy sanito hoy en día. Sí, Está porque en grande. algún momento lo llegué a Parecido. platicar y la gente pensó que ya no estaba aquí. Sí. Lo comento porque sí, a lo mejor algún despistado que diga, chin, pobre Alain, lamento mucho tu pérdida, ¿no? Todo bien, simplemente, pues viene de un papá que se dedica a lo paranormal. Ajá. Cuando nace Alain, yo sé que tú ya te dedicabas a esto. Entonces, de cierta forma, tu hijo ha crecido en un entorno donde hay mucha sensibilidad paranormal. Ujú. Y sabemos que también, digo, los que te conocemos bien, hay historias muy íntimas tuyas que tienen que ver con estos acontecimientos paranormales. Sí, bastantes fuertes que muchos años me he guardado. No sé si en algún momento los vaya a contar. Posiblemente no, pero sí han pasado un montón de cosas. Yo siempre he sentido que Alain, tu hijo, tiene alguna sensibilidad y se le nota. Yo sé que no le gusta decirlo, Ujú. pero siento que sí se le nota. Puede ser, es buen muchacho. Sí, un saludo. Aprovechamos para mandarle un saludo al buen Alain. De hecho, si sabías que yo tengo un don. Yo a través de una pregunta puedo adivinar tu nombre. Ajá. ¿Cómo? Sí, mira. ¿Cómo te llamas? Alain. ¿Ves? Supe tu nombre. Esta historia que te cuento de mi sobrino va relacionado justo a la siguiente evidencia. Cuando un niño te diga que tiene un amigo imaginario o que ve algo, presta mucha atención, porque muy seguramente sí hay algo ahí. Vamos a ver el siguiente material y ahorita lo comentamos. You're so funny. I can't wait till summer gets here so we can go outside and play. I miss Mimi. I miss you too. I miss you too. Here What? coming. What? Who's coming? Here coming. Who? Him. You see somebody back there? Him. Who? Here. Him? Yeah. Where's he at? Is he in our house? Yeah. Where? Show me. Where's he at? He's right in front of you? Yep. Who is it? A guy. Who's there, mister? What are you doing in our... Where's he at? In the dining room? Yep. Show me him. Go show me him. Give me your hand. Take me to him. This him. Take me to him. Show me. This him. Wait, let me... Show me. Is he right here? Yep. He's in our dining room? Yeah. What are you doing in our dining room, mister? What does he look like? I bug. He's got bug eyes? Yeah. What are you doing in our living room, mister? Get. You go back home. You go back wherever you came from. Pink. What's he doing? Come on, you're creeping me out. We're going upstairs. Come on. You're scaring me, Mimi. We're going upstairs. Yummy. Yeah, you're scaring me, Mimi. We're going upstairs. Una abuela que se encuentra cuidando a su nieta empieza a escuchar que su nieta le dice, him is coming. Él viene. Y la abuela le dice, ¿quién viene? A guy, el chico. Y la abuela dice, ¿cuál chico?
Se empieza a notar una tensión en este video. La abuela termina levantándose, se acerca hacia donde la niña apunta. Puedes notar que la abuela se pone nerviosa, y más cuando la niña le dice eyes bug, ojos de insecto o de mosca, pero también se traduce como ojos grandes, ojos saltones. ¿Qué clase de entidad podría ser con este tipo de características? Y más que la abuela se empieza a asustar y se lleva a la niña para arriba. Híjole, no creo que sea algo muy bueno. Siempre me llama la atención este tipo de videos por cómo los niños son tan claros y precisos en lo que están viendo. Pero fíjate que ahorita pensaba en sí lo complicado que es para un adulto el cómo actuar. Una, porque decimos, es que no hay que decirle al niño que está mal, que está loco, que no es cierto, porque cierra su don. Pero otra, si tú le dices, es cierto, a ver, cuéntame cómo es, puede que le estés dando fuerza a eso energéticamente. Creo que es importante, si tu hijo te está comentando que está viendo algo, analizar la situación, sí llevarlo con un psicólogo para ver si hay algo mental, porque desde la parte psicológica se puede hablar de la huella de abandono muchas veces. En este caso, la abuela que lo cuida, quién sabe qué tanto pueda representar, pero después del análisis de un psicólogo, si no se encuentra absolutamente nada, ¿a quién tienes que llevar para que saque la energía que está ahí? Claro. Hay personas, recuerdo un caso de una familia que el hijo aseguraba que veía una entidad a un niño debajo de las escaleras. Y era constante que se presentara ese niño debajo de las escaleras. Recuerdo que se comunica a la estación de radio, la mamá nos cuenta la historia, nos da detalles de cómo era exactamente ese niño. Y el experto que estaba en ese momento le pregunta, señora, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Sí? Hace X cantidad de años, ¿no iba a tener usted un hijo y usted tomó la decisión de no tenerlo? La señora se quedó callada por algunos segundos y dice, sí, me arrepentí de eso, pero sí fue algo que hice. Ok, es ese niño no nacido el que se está manifestando en este lugar. Okay. Le recomendamos que haga tal cosa, que le haga una misa, que le ponga un nombre al pequeño, le haga una misa para que él pueda descansar. O sea, ¿cuántos elementos puede haber para que se manifiesten estos pequeños, no? Sí, claro. A veces cargamos con karmas y energías de entidades que en este caso estaban por nacer, ¿no? Uh-huh. Y qué situación, ¿no? La señora, de cierta forma, quizás era un secreto para ella, pero de cierta forma una carga que tenía y se vio representada a través de este acontecimiento. Exacto. Antes de ir con la siguiente evidencia sombra, recordaba una leyenda que es muy conocida y muy interesante, sobre todo en Guadalajara, porque se platica que esto ocurre en las calles del centro histórico en el año de 1976. Esta leyenda es titulada El Niño del Bote. Esta leyenda habla de un niño que tenía 8 años aproximadamente, hijo de un matrimonio ya de avanzada edad, y este niño dormían tanto padres en una habitación en la segunda planta y el niño en otra habitación también en la segunda planta. Justamente pasada la medianoche, el niño empezaba a llorar, empezaba a gritar, «¡Mamá, mamá! ¡Papá, ayúdenme!». El niño, cuando llegaban los papás, les aseguraba que estaba escuchando en el techo como pasos, pequeños pasos, y escuchaba como una lata rodando en el techo. Uh-huh. Los papás le decían, «No se escucha nada, duérmete otra vez». Se iban los papás a su habitación. Al día siguiente, otra vez el niño, «Papá, ayúdame, se escucha algo». Corría el papá, no escuchaba nada y el papá se comenzaba a enojar. «Hijo, estás loco, no hay nada, ya duérmete». Día siguiente, nuevamente el niño llorando con desesperación gritaba «Papá». Papá ya ni siquiera se quiso levantar.
Simplemente le gritó: hijo, ya duérmete. Se dejó de escuchar a este pequeño. Al día siguiente se levantan, le comienzan a gritar al pequeño y no respondía. Van a la habitación y no estaba. Obviamente ellos llaman a la policía, comienzan una búsqueda, la familia se sale, tanto papá como mamá, a buscarlo por todos lados para pensar qué había pasado. Ellos creían que por no hacerle caso a lo que el niño decía, se había enojado y se había ido de la casa. Duraron técnicamente todo el día buscándolo. Llegaron casi a medianoche. Cuando llegan a la casa, encuentran una lata colgando con un hilo desde la azotea. Van a la habitación del niño y se encuentran al niño de cuclillas, agarrándose tal cual las piernas, con una cara de terror, con el rostro totalmente arañado y sin vida. Era real lo que él escuchaba. Y esta historia se le conoce como el niño del bote. Ok. Repito, hay que hacerle caso a lo que nos digan los niños. Y hay que ver de qué manera lo tenemos que tratar. No asumirlo como algo paranormal, pero sí ver qué tenemos que hacer después de que nos comentan algo. Me acordaste, ahora que mencionas Guadalajara, pensé que ibas a platicar esta zona muy conocida del centro histórico, donde se cuenta que unas estatuas infantiles se mueven en las noches. La fuente de los niños miones. Ajá. Que se encuentra en una esquina, llegando casi a San Juan de Dios. ¿Me recuerdas el nombre de esa esquina? O más bien, había un convento como tal, ¿no? Sí, es muy cerca de lo que conocemos como el Callejón del Diablo. El Callejón del Diablo, que también tiene una historia muy fuerte donde tiene que ver una monja que termina con su vida, que había pactos ahí satánicos, y esta calle se carga de energía negativa. Posteriormente hacen un andador que conecta directamente desde el Mercado San Juan de Dios hasta la catedral. En este tramo se encuentra estos niños, estas estatuas de niños que están pues como que haciendo pipí, porque de ahí es donde sale el agua de las fuentes. Algo como curioso, pero mucha gente ha comentado que han visto a estas estatuas moverse, o que de pronto escuchan risas a altas horas de la noche cuando ya no hay nadie. Y tú sabes que toda esa zona, prácticamente la mayoría de esas estructuras o infraestructuras son negocios que por las noches no hay nadie. Es prácticamente imposible que haya niños en la madrugada. Fíjate que, si no me equivoco, en la esquina está la Secretaría de Turismo. Sí. No sé cómo en algún momento conseguí el permiso para entrar ahí por todo lo que se platicaba en cuestión paranormal. Y realmente la energía que se siente es muy fuerte. De hecho, argumentaban que en algún momento, cuando en esa zona estaba el convento, se escuchaban rezos, y es cuando se dan cuenta que supuestamente había una secta, y nace esta historia de el demonio o Satanás que cruzaba esta calle, y que mucha gente evita pasar en la noche por ahí porque asegura que lo logra ver. Tengo una amiga que también me comenta, es que Guadalajara, no sé si pasa en todos los estados, pero al menos desde lo que yo conozco como Guadalajara, es un estado muy cargado de energía por muchas partes, sobre todo en el centro de la ciudad. Tengo una amiga estudiando la carrera de comunicación. Fuimos una vez al Museo del Periodismo, la Casa de los Perros. Me acuerdo que estábamos haciendo el recorrido y en un momento una amiga pega un grito. Ella se encontraba en otro cuarto. Sale corriendo y entra con nosotros. Obviamente estábamos dispersos, ¿no? Ella estaba con dos amigas. Las amigas dicen que de repente ella grita y se va corriendo, y ellas no sabían por qué. Cuando llega con nosotros, dice: por favor, sáquenme de aquí. ¿Por qué? Hay una estatua, una figura de un niño que es como un niño vocero que trae el periódico. No sé si la has visto o te acuerdas de esa estatua. Creo que no. Voy a poner aquí la foto. Vamos a poner aquí la foto de ese niño. Es como un carterito que tiene... Es un niño que tiene un periódico en la mano y está así.
Dice mi amiga que mientras estaban haciendo el recorrido, ella voltea a verlo y creo que tiene la mirada levantada y dice que la estatua hizo esto. Giró y la volteó a ver a ella. Ok. Ella por eso no dijo nada al principio, simplemente gritó y se fue corriendo. Y no quería estar ahí. Es como la historia del McDonald's. ¿Te acuerdas del payaso? Del payaso Ronald que se mueve. Ajá. Ajá. ¿Qué opinas de esta historia? La historia como leyenda es muy buena, pero Ajá. yo sí siento que es más una leyenda que un hecho. Porque cuenta la historia de que, si recuerdan, este payaso anteriormente estaba en los McDonald's, estaba sentado como en una banca, creo que cruzado de manos, o estaba así, para que tú te sentaras y te tomaras la foto. Era muy normal que en todos los McDonald's lo pudieras encontrar. Sí. Pero cuenta la leyenda que un par de amigos en algún momento habían estado de fiesta. Ellos pasan por un McDonald's. Obviamente era muy tarde, estaba cerrado, pero se encuentran con esta banca con el payaso, con Ronald. Uno de ellos se sienta, dice, ay, estoy muy cansado. En ese momento, el payaso lo voltea a ver y le dice, yo también, y supuestamente lo abraza. Algunas historias dicen que esta persona fallece del susto. Sí, le da un infarto. Ajá. Esta historia todo el mundo lo conoce, pero yo conozco a la persona, suena como historia rara de te lo juro, Jordi, pero yo conozco a la persona que inventó esta historia. Ok. Te cuento muy rápido, y en algún momento he intentado que la platique, pero creo que no es algo como que le guste tal cual, aunque se dedique a los medios. Es un locutor muy conocido en Guadalajara, actualmente en Aguascalientes, Alberto Martín Pérez el Caifán. Ok. Ujú. Él, no recuerdo en qué estación de radio trabajaba en ese momento, que si no me equivoco estaban haciendo un especial de terror y junto con otro locutor inventan esta historia. Se hizo tan conocida que se empezó a repartir como una historia real, empezó a salir en notas, en periódicos, a partir de que salió en esta estación de radio. Repito, esta historia ellos la inventaron ahí, pero se hizo muy conocida y mucha gente a la fecha, si buscas a través de internet, puedes encontrar como una historia o leyenda real, pero pues es totalmente falsa. O el video que presentamos, ¿no? ¿Te acuerdas el especial de McDonald's que hicimos en este podcast? Ujú. Donde presentamos un video de un Ronald que se encuentra así sentado, se levanta y se va. No sé si lo recuerdas. ¿Lo podemos ver? Vamos a ver el video. Si te fijas, es un video muy, muy cortito, como de una cámara de seguridad. Para ese tiempo, o en el tiempo que sale el video, pues no había IA. Ujú. Pero aún así, si fue digital o quien lo haya hecho, la verdad fue un gran video. Porque sí a muchos nos sacó un susto la primera vez que lo vimos, que fue hace más de 10 años. Sí, digo, hay muchos que tenemos esa fobia a los payasos. A mí los payasos son contados los que puedo ver. Costel, un saludo para Costel. Lagrimita. Pero a mí me cuesta mucho estar cerca de un payaso. No, como que mi cerebro no capta el tener una persona con una máscara. Y contigo aquí va. Oye, tú bien asustador. Alejándote cada vez más. Ajá. Cambio de toma, un poquito más lejos. Cambio de toma, tú más lejos. Pero sí, de hecho, después de esta historia y que se viraliza, quitaron a todos los Ronald McDonald de esta cadena de alimentos. O sea que fue por esa historia. Sí, Ok, casi. claro. Pues sí tiene lógica que se hubo un terror colectivo, pero como incluso hasta lo ha comentado, aprovechando, le mando un saludo a Chuy Campos, lo ha comentado él. Claro que van a existir las entidades porque la gente les da la intención. Ujú. Por eso se crean, por eso existe una llorona, por eso existe un charro negro, porque la gente colectivamente le va dando la energía para que se materialice o se cree. ¿Diste en el clavo con una historia que te voy a contar? Esto le sucede a un chico en una fiesta infantil. Él me comenta, me pone, oye Sombra, quiero contarte el por qué tengo miedo a los payasos
esta clownfobia, o no me acuerdo cómo se llama la fobia, pero tiene esa fobia que es desarrollada en su infancia. Por lo siguiente, comenta que él cuando cumple 7 años le contratan un payaso. El payaso era un señor que él comenta que tenía como una mala vibra. O sea, a pesar de que era divertido, la esencia o la vibra de la persona no le vibraba al niño. En la fiesta, ubicas estas terrazas que rentan para fiestas infantiles que tienen los baños retirados, que tienes que atravesar un campito y llegas a unos baños. La fiesta se empezó a tornar de noche. El payaso llegó por ahí de las 6 de la tarde, entonces su show duró hasta las 9 de la noche. Él comenta que nunca vio a alguien más, simplemente vio llegar al payaso con un maletín. El payaso guarda el maletín detrás del migitorio del baño, que me imagino que era donde tenía sus prompts de maquillaje. Este chico me cuenta que cuando le dan ganas de ir al inodoro, va rápido y se encuentra con un payasito. Y le dice, no juegues mucho con él. Y este niño le comenta, ¿con quién? Con él, apuntándole al payaso. Él no es bueno. Y le dice, ¿pero tú no trabajas con él? Y le dice, no, pero él no es bueno. Y ya dice que nota que el niño payaso, el payasito, se va acercándose a donde está la gente, no le presta atención, se mete al baño, ve el maletín y como todo niño curioso, lo abre. Dice que encontró cosas extrañas como objetos punzocortantes. Se le hizo muy raro. Le comenta al papá. El papá le dice, ¿qué niño? ¿No? Le empieza a contar que vio un payasito, que el payasito le dijo que no era bueno. Obviamente el papá lo regaña, le dice, no puedes agarrar las cosas de la gente. Pero, si era muy raro, ¿por qué un payaso traería un objeto o varios objetos punzocortantes dentro de su maletín donde también guardaba sus cosas? Ojo, eran reales, no eran de juguete. ¿Por qué? Híjole, qué complicado. Justo lo platicábamos apenas en un especial que hicimos en El Grito de la Llorona sobre lucha libre, de esas máscaras que tienen los luchadores, la máscara que el público puede ver, la máscara que le enseñan a la familia y la máscara que solamente él puede conocer. En el caso de los payasos, hemos conocido casos de payasos como John Wayne Gacy. Ajá. Que han hecho cosas atroces y que detrás de ese maquillaje se esconde tal cual un monstruo. Hay muchos casos de ese tipo. Que la gente lo va a ver. Próximamente vamos a hacer un especial de payasos para platicar todas esas historias, porque me han llegado varias. Esta la agarré porque él me cuenta cuando era niño. Y justo es extraño porque este payasito infantil desaparece. O sea, nadie en la fiesta vio a algún niño que estuviera vestido de payaso. Y 2, ¿cómo entablas una conversación? Posteriormente eso te hace de manera curiosa esculcar entre cosas y encontrarte que a lo mejor sí podían estar en peligro en esa fiesta. Me acordé de la historia de el payaso que fue comido por caníbales. No sé si la has escuchado. No. De que unos caníbales se encuentran con un payaso, se lo comen y al final como que no les gustó. ¿Por qué? Y ya platicando, pues decían que le supo medio chistoso. Retomando el tema de la infancia, Lane, vamos con la siguiente evidencia. Ojo, cuando un niño te diga que escucha o que ve, presten atención. Este es el caso. Una familia se encuentra en casa con un pequeño, con su bebé. El bebé empieza a tener actitudes extrañas donde el niño habla con la nada. Así como le pasó a la niña en el que ya vimos. Pero en este material es un poquito más corto, pero fue un acontecimiento que la mamá graba. Ella no lo nota hasta que se lo enseña al papá y el papá le dice, ¿escuchaste esa voz? Hay una psicofonía que tiene que ver con la acción que hace este niño. Presta mucha atención y presten mucha atención a ver qué sienten con este video.
El niño está diciendo que quiere salir. Abre la puerta y se escucha una extraña voz como diciendo yes. ¿Te fijaste la reacción? Ujú. Cierra la puerta y dice no, 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 no. Y se regresa el niño. Ok, ¿podemos verlo nuevamente? Sí. Ojo, la mamá dice que no se escuchó nada. Esto lo capturó solamente la grabación del celular. Ok, creo que sí sería analizarlo un poco más, porque cuando abre la puerta, por eso pedí repetirlo, quería analizar si era el efecto de aire o algún efecto de la puerta, pero creo que se escucharía de inmediato. Pero no sé, si tengo mis dudas acerca de esta evidencia que me gustaría revisarlo un poquito más. Ok. Sí, es un video que se hizo muy popular, fue muy viral en su momento en redes. Y llama la atención la historia, ¿no? El contexto. La mamá comenta que justo este niño empieza a tener actitudes raras donde platica con la nada. Ujú. Tú sabes que un niño juega e inventa, pero también hay niños que posiblemente sí están viendo algo que los papás no pueden ver. Ok, pues que la gente opine, que nos diga si esta evidencia les pareció real o no. Estaría interesante leerlo. Te quiero enseñar otro material, Alain. Este tiene que ver con un niño y una familia que el niño empieza a tener situaciones donde le comenta a su mamá que tiene mucho miedo, que alguien lo está asustando. La mamá decide al principio no prestar atención ni tomar importancia pensando que son cosas imaginadas por él, pero de pronto el niño comienza a tener llantos recurrentes mientras duerme. La mamá decide entonces comprar una de estas cámaras de seguridad para los niños, la instala volteando hacia su cámara, hacia su recámara, perdón, donde está la cama, y graba el siguiente material en un día que escucha que de pronto su hijo está llorando. Decide revisar la cinta y se topa con lo siguiente. ¿Qué opinas al respecto de este video? Qué fuerte. Digo, al parecer, es un video ya viejo, ¿será? Pareciera que es como no tan reciente a lo mejor, pero sí no es un video antiguo. Porque, ok, vamos a reproducirlo y quiero que analicemos juntos lo siguiente. La gente también que nos está viendo, siento que hay cierto fallo en los píxeles cuando el niño es jalado. Como si hubiera un sé glitch. Un efecto. Una especie de glitch. Ajá, mira, ¿te das cuenta? O si quizás se utilizó un green. Creo que hay un programa que te ayuda a definir si se utilizó green en algún efecto, en alguna toma. No sé, o sea, está fuerte, está interesante el video. No descarto que pueda ser real, pero sí me gustaría que más a fondo, con tecnología, intentar analizar un poquito los píxeles de esta grabación. Sí, porque, bueno, también ojo, este tipo de espasmo o de reacción, como le jalaran el pie, no es la primera vez que inclusive tú lo has visto en casos. Tú has tenido casos de gente que de pronto los jalan. A mí una vez me jalaron en un hotel. Ah, exacto, o sea... Y esto creo que nunca lo he contado, pero me tocó que me jalaron tal cual de un pie de la cama. ¿Y sabes cómo es el movimiento? Ajá. Es muy similar al movimiento que tiene este niño mientras está dormido. Eso es lo extraño de este caso, de este video, tiene mucho que ver
o es muy parecido, muy similar a casos reales documentados donde se ve cómo jalan a alguien. Ujú. No es simplemente te jalo y listo, ¿no? Se ve cómo levantan el pie y lo estiran. Exacto. Un poltergeist muy, muy fuerte. Vamos con un siguiente material, Alain. Este tiene que ver, son varios clips. Te quiero enseñar el primero para que sepas el contexto. Una niña recibe un regalo de cumpleaños, una casita de princesas, donde ella puede caber, donde ella entra y se pone a jugar adentro, ¿no? Esta casita la colocan en su cuarto. Hasta ahí todo bien. De pronto la niña empieza a tener miedo y le dice a la mamá que tiene mucho miedo, que hay un hombre malo ahí, adentro de la casita. Vamos a ver el primer clip, que es el que te va a dar contexto a lo que ocurre después. What guy? The guy. The guy is at the door. Guy. Can we go together? Yeah. Do you want to open the door or you want mommy to open it? I want mommy to open it. Okay. He's in there. The guy? Yeah. He's scary. It's scary. I'm scared. It's okay. No. Posteriormente a este video, la mamá decide ponerle una especie de timbre a la casita, pero el timbre es como de estos de la marca Ring, Ujú. que tienen cámara. Ok. Quiero que cheques porque ella comenta que un día se encuentra haciendo cosas allí dentro de la casa y cuando va cruzando por el cuarto de la niña ve que la puerta de la casita se mueve sola y decide ver qué sucede. Agarra la memoria de la cámara, de la puertita y descubre el siguiente clip. Lo que sí, antes de verlo, tengo que decirte que en cuanto vi las imágenes y ver esta imagen de la casita, sí me erizó la piel, sí se siente que hay algo. Pues quiero que cheques el siguiente material porque ocurren un par de cosas, pero tienen que prestar mucha atención. Ojo a las imágenes.
muchas veces cuando vemos evidencia queremos que se vea el fantasma, la entidad muy clara, que de repente salga, que te dé mucho miedo, pero aquí hay cosas bien interesantes que platicar. De entrada, el movimiento que se ve es de la puerta donde se colocó esta camarita, ¿no? Este timbre. Sí. Por eso se ve que se abre, se cierra, porque se pudiera pensar que se está manipulando la toma. No, es la puerta que tiene la cámara integrada. Sí. Lo que primero me llamó la atención es el maniquí. Obviamente, a nivel mental, yo creo que te puede generar miedo el ver un maniquí que pareciera ser un tamaño real, no de una muñeca, no de algo que le compras a una niña para que practique peinados. Obviamente es una muñeca que seguramente era de mamá, que seguramente mamá estudió estilismo, pero aquí viene la parte importante. Muchas veces, cuando se hacen este tipo de prácticas de gente que estudia peinado, utilizan este tipo de maniquís con cabello real. Hay que recordar que el cabello real se utiliza para trabajos de brujería, para un montón de cosas delicadas. Ok, sí. Lo primero que pensé en cuanto vi es eso. El cabello de esta muñeca seguramente es real, es de X persona con X historia y está cargado de energía. Posteriormente, pues sí se enfoca esto, se ve cómo se mueve el cabello. Pues de inmediato sacar esta imagen, ¿no? Este maniquí. Sí, es como la mamá se da cuenta que de cierta forma sí, la niña está viendo algo. Para que de repente tú sabes en la última toma cómo se ve que ya está la mamá como observando por qué la puerta se está moviendo. Y es cuando ya ella decide como ver. No nota nada, vuelve a cerrar la puerta y se empieza a alejar. Pero se le ve como una cara extrañeza de... Como enojada, ¿no? Es que justo era lo que quería comentar. Cuando pasa eso a gente que tú quieres, más allá de darte miedo, te da coraje. ¿Por qué están atacando a mi hija, a mi hijo? ¿Por qué están atacando a mis papás, a mi pareja? Esto llega a provocar más que miedo cuando no es a ti, mucha molestia, mucho coraje. Claro. Muy fuerte, ¿no? O sea, son de esos videos que no necesita que se vea un fantasma o que se vea una sombra. Simplemente el hecho de saber que por qué se tiene que mover una puerta que no se debería de mover si no hay ventilación. Y dos, ver cómo el cabello se estira de pronto y cae. Como si alguien lo estuviera tomando. Algo sutil. Pero fíjate que es lo interesante de esta evidencia. Pero imagínate complementarlo con investigaciones de estar con el lugar, de estar en esa casa y a ver, doñita, cuénteme cuál es la historia de esta muñeca. Ok, usted estudiaba tal cosa o por qué la tiene, quién se la regaló, por qué se la regalaron, es cabello natural. Todo esto te va llevando a armar un rompecabezas y sacar una conclusión más real a lo que podamos aportar aquí. Sí, claro. Es conocer el contexto y todo lo que hay detrás de una simple grabación. Exactamente. Te voy a platicar otra historia que va relacionada a un siguiente material que te va a gustar mucho porque una de las evidencias tiene algo muy preciso. Una familia reporta que les empiezan a pasar actividad paranormal. Todo comienza con el niño. El niño también, muy perceptivo, empieza a percibir que hay algo que no le gusta. La familia lo deja pasar un tiempo, la actividad empieza a crecer en la casa. Al punto que un día la mamá que va llegando a su casa se da cuenta de algo que vamos a ver en este primer material. Ojo, esto tú lo sabes muy bien y lo ha platicado en otros podcasts Valerio. Que haya moscas en tu casa cuando haya actividad paranormal es porque quizá lo que está ahí no sea nada bueno. Vamos a checar el video.
Este primer material muestra a la mujer regresando, notando que en la puerta del garage hay un exceso de moscas. Incluso apunta hacia donde está el basurero, enseñando que no hay nada. ¿Cómo es posible que haya tantas moscas a la entrada de su casa? Qué fuerte. Ojo, aquí estaremos hablando de un demonio de alto rango que se habla que es el segundo en cuanto a nivel después de Satanás. De hecho, mira. Se te puso la piel chinita. Estamos hablando de Belcebú, el rey de las moscas. Cuando hay este tipo de manifestaciones, los ataques quizá tarden algún tiempo en pasar o quizá no, pero suelen ser ataques fuertes, incluso llegar a posesiones. Y que lo podemos ver como una simple infestación de moscas, pero podría ir más allá. ¿Qué está ocurriendo dentro de esa casa? ¿Por qué en la entrada? ¿Está pasando algo más ahí? Qué fuerte, ¿eh? Pues hay un segundo material. Tú sabes que muchas casas en Estados Unidos justo cuentan con cámaras de seguridad, dentro y fuera de la casa. Hubo un momento en una noche donde el niño está acostado en la sala, se queda dormido viendo la tele, y pasa lo siguiente. El niño sale corriendo hacia la casa, bueno, hacia el cuarto más bien de los papás, llorando, muy intenso. Quería que lo protegieran. ¿Pero de qué? Cuando revisan las cámaras para saber el por qué o qué fue lo que hizo llorar al niño, descubren lo siguiente. Presten mucha atención a este material, porque yo creo que, sin duda alguna, hoy les van a generar un poco de pesadillas. Vamos a verlo. Son las 3:31 de la mañana. El niño quizás sintió algo, escuchó algo, se levanta. Al principio yo no me daba cuenta que era lo que estaba pasando porque esperaba que se moviera algo de los objetos que estaban a un lado, pero posteriormente he señalado, justamente en la puerta que está, o en el pasillo que está al fondo, se ve como algo. Aquí dudaría al principio en que hay veces que dejas ropa y te da alguna percepción diferente, tipo alguna ilusión pareidolia. óptica, exactamente. No sé si aquí puede haber algo, pero en el acercamiento, donde se señala esa zona, se ve justamente cómo pasa una especie de bruma, ¿no? Sí, es como si una persona se parara, ve al niño, el niño se va y se queda ahí, cuando no estaba al principio. Uh-huh. Se va materializando. Esta familia menciona eso. Aparecen moscas en su entrada y después capturan esta grabación. Sin duda alguna hay algo que su hijo está viendo y las cámaras ya captaron que no es nada positivo. Okay. Y justo dicen, si en la noche te despiertas y sientes que algo te está observando, no te tienes que preocupar, no lo estás sintiendo. Realmente algo te está observando. Hay veces que nos pasa, te despiertas y tienes esa sensación que no es normal, no te dormiste viendo algo de terror, entonces es porque sí hay algo en ese momento ahí. Sí. ¿Qué te han parecido hasta este momento las evidencias? Y la gente váyalo comentando porque todavía faltan dos, que son las más fuertes y que son las que me gustaría cerrar con broche de oro el episodio de hoy, hablando justo de que los niños sí pueden ver definitivamente algo más que nosotros ya no podemos ver. Me parecen interesantes justo porque creo que van a poner mucho a pensar a la gente y a repetir este episodio y a verlo de nuevamente el episodio porque se tiene que analizar
varias veces para llegar a una conclusión y es respetable los que piensen que no es real, los que digan que sí es real, súper respetable lo que puedan opinar. Así es. Ahí déjenlo en los comentarios. Ya saben que yo prácticamente todos los comentarios los suelo contestar y mandar saludos también. Te iba a decir, ay Sofía, si solo son 5. Hay más fila en el Oxxo. No, ya tengo más fila que en el Oxxo. Espero que mientras esté pasando este episodio, seamos ¿cuántos en este momento? Tendría que haber unos 450 mínimo. Va. Esperemos que estemos ahorita mismo en 450. No me fallen, por favor. A ver, hay que asomarnos en dónde aparece. Aquí abajito. Ahí abajito. Ahí va, ahí va. Alain, la siguiente evidencia tiene una historia que más allá de ser paranormal, de miedo, es como melancolía y va relacionada también de cierta forma al episodio de la semana pasada, hablando de que cuando uno trasciende, puede que su espíritu todavía se quede más allá de partir. Esta evidencia es un poco melancólica porque también una familia, papá, mamá, tienen a sus hijos, primero tienen a la hija y después tienen a un niño. Cuando nace el niño, a la temprana edad del pequeño, el papá tiene un accidente y lamentablemente pierde la vida. Mamá se tiene que hacer cargo de sus hijos, sobre todo del pequeño. Ella, en un día que deciden salir a pasear, notan algo extraño en el comportamiento de su hijo y este acontecimiento hace que le haga revisar sus cámaras de seguridad y descubre lo siguiente. Presten atención porque este material tiene que ver mucho con una psicofonía. Papá sigue cuidándolos desde el más allá. Presten mucha atención. You ready to go, Grandma's? Come on. Let's go. I want you. She's got kind of so sad. Yeah. Tada! Just carry me. Say hanging me. Oh, wait. What? No. Okay. Oop, come on, Clarence. Okay. What, Daddy? That's what I was just about to ask. Did you say good? Can you say bye, you? Say bye. Say bye, Daddy. Oh, okay. A simple vista no se nota. ¿Vamos a ver el ¿Hay material? algo? Sí. Ok. Si estás escuchando o viendo este episodio en una televisión, te recomiendo que le subas al volumen. Si tienes audífonos, escucha bien. Porque el niño empieza a hablar con lo que parece ser es su papá. Come on. Let's go. Let's go. Let's go. Tada! Just A este punto se escucha un honey, Ujú. que es en español es cariño, pareciéndole que le habla al niño. Pero si sigues escuchando la grabación, vas a ver una conversación entre el niño y pareciera ser que es su papá. just carry me. Say hanging me. Oh, wait. What? No. Okay. Oop, come on, Clarence. Say hanging me. Oh, wait. No. What? Okay. Oop, come on, Clarence. A ver, otra vez porque como en un video anterior, quiero checar si no coincide con el movimiento de la puerta. Just carry me. Say hanging me. Oh, wait. No. What? Okay. Oop, come on, Clarence. Say hanging me. Oh, wait. No. What? Okay. Oop, come on, Clarence. Híjole, no sé, creo que coincide un poco con la puerta que pudiera generar esa pareidolia auditiva, ¿eh? Pero de todos modos está extraño, ¿no? Como el timing, como lo decíamos en otro video. Ujú. A lo mejor es una pareidolia, pero qué raro el timing, ¿no? Y de cierta forma este video que también yo te mostré, pues no sé, si a lo mejor para el niño es ese abrazo. Quizás no se escucha, quizás a lo mejor sea la puerta como mencionas, pero no descarta que a lo mejor el niño sí está viendo a su papá.
Sí, fíjate que viéndolo un poquito más frío, intentando quitar el ojo crítico de entender o no entender, al final el niño está mencionando a papá. Al final por eso revisaron las cámaras y quizá el niño sí estaba platicando con él. Sin embargo, pues luego ya se le buscaron algunas otras cosas que sacaron estas conclusiones, pero el niño estaba hablando con papá. Vamos con este último evidencia, Lain. La quise dejar porque es la evidencia que, para empezar, es la única de esta secuencia de videos que está en español. Y en segunda, porque sin decir mucho, de forma verbal en el video o que la gente lo esté mencionando, la mamá logra captar algo en un momento muy extraño y muy random. Ella está grabando jugar a su hijo. La intención del video es una intención de guardar un recuerdo en donde su hijo está haciendo algo divertido y la mamá quiere tenerlo para recordar. Pero el video se torna oscuro cuando justo te fijas en los detalles. Quiero que presten atención al video, sobre todo presten atención al cuarto, a la habitación del fondo. Ujú. Presten mucha atención. Vamos con el clip. Prueba de cocodrilo. Oh, oh, sí, lo siento. Pero ¿cómo soltarás, Snickers? Ya sé. Ven aquí, Coco. Sube sobre mis hombros. Vamos, Snickers. O sea, hay dos cosas que me dan miedo a mí. Una, tener un hijo como este. Y dos, ¿Por y qué? la más importante, lo que se logra ver. Para empezar, es extraño el comportamiento del niño porque primero se acerca hacia la habitación y luego se da la media vuelta. Al principio, si ves el video, no lo Ujú. tomas con ese contexto. Algo bien, un niño que está jugando. Pero cuando prestas atención, alguien se asoma. Una especie de niña que hasta se ve el cabello. Pero imagínate si te digo que la mamá, al compartir este video, la intención fue: ese día estaba sola con mi hijo. Mi esposo no estaba en casa. Solamente había 2 personas en esa casa. El bebé y ella, quien estaba grabando el video. Ujú. ¿Quién es esa tercera persona que se asoma? Y que además no parece persona. O sea, sí tiene lo poco que se puede ver es algo fuerte, algo perturbador, ¿no? Ujú. Y volvemos a lo mismo. No recuerdo ahorita exactamente la historia, pero en algún momento una persona platicaba que cuando era niño, él escuchaba que debajo de su cama alguien rasguñaba. Cada que se acostaba por la noche era como si alguien rasguñaba debajo de su cama. Muchas veces cuando él obviamente tomaba la cobija, se cubría hasta arriba, con miedo, volvía a escuchar que rasguñaban. Cuando se asomaba, él veía a alguien pegado en la pared. Era muy común que le pasara esto. Obviamente los papás no le creían, lo tachaban de loco, de que estaba mal, y así pasó el tiempo hasta que él creció, se cambió de casa, creció, se casó y tuvo hijos. Y uno de sus hijos le empezó a decir que debajo de su cama algo rasguñaba y que en una ocasión logró ver en el techo a una entidad justamente con las mismas características que el papá la veía. Ok. Obviamente el papá en ese momento le creyó lo que estaba pasando y pues hizo lo que tenía que hacer para sacar a esta entidad. Claro, de la experiencia le quedó clarísimo al papá de que el niño no estaba mintiendo. Exacto. Oye, hablando de cosas paranormales y ya para ir cerrando este episodio, ¿tú de niño no tuviste algo que te traumara? Refiriéndome a una película, un acontecimiento, algo que te haya marcado la infancia. No sé, hay ciertas escenas de películas que a uno lo marcan, como por ejemplo ver It, que muchos que vimos It de los 80s, esta película icónica, ver la escena donde se abre el drenaje Ajá. y sale It, ¿no? Yo me bañaba con los ojos abiertos.
porque me daba miedo ver la coladera. No sé, ¿tienes tú alguna experiencia así? Tal cual, yo creo que la misma y fue lo que me creó esa fobia a los payasos. Pero por eso procuraba, cuando estaba chico, un poquito más consciente, intentar antes de irme a dormir ver algo que a lo mejor me despejara, no algo que me provocara pesadillas. Ya sabía que, no sé, tipo 12 de la noche, 1 de la mañana, veía el canal de Golden y ya me dormía bien tranquilito. Bien ¿No lo relajado. aplicabas? Bien relajado. Sí. La verdad. Sí, la verdad. Pues es que todos fuimos pubertos, ¿no? O las películas de American Pie poniéndole pausa, ¿no? Ah, bueno, no. Es que como yo muchas películas las veía con mis hermanos o con amigos y familia, pues sí, no podía Ok. disfrutar la película. Pero sí, sí, gratos recuerdos. Yo te lo comento porque también hay una película de mi infancia que tiene que ver con niños. Yo sé que no es como algo paranormal, pero a mí esa escena me traumó tanto. Para empezar, a mí me daba mucho miedo la muerte cuando era niño por el suceso de mi abuela cuando fallece, cuando yo tenía pues 8 años. Pero aparte de ver esta escena como que potenció ese miedo que tenía a morir. ¿Te acuerdas de la película del primer beso? Donde sale Macaulay Culkin. Claro. Este niño que justo su primer beso es con una niña que le gusta mucho, pero el niño pierde la vida picoteado por abejas. Ujú. Esa escena, precisamente esa escena, a mí como me marcó muchísimo y me daba pesadillas cada que la recordaba. Lo comento porque todos hemos tenido un miedo infantil. Parte de era It y luego esa escena. Ok. Y también yo sé que mucha gente ahora que lo comentas lo ha escrito en comentarios, que cuando ven el Creepy Podcast tratan luego de ver algo de comedia, porque a veces sí se quedan con esa sensación con el material que se presenta en este espacio. Sí, aparte con este horario, pues es lo último quizá que veas antes de irte a acostar o prepararte ya para acostarte, ¿no? Que esperemos que se queden para live también todos los jueves después de este episodio, al punto de las 9 de la noche. Ujú. Se estrena live en el canal del Grito, así es de que pónganse ahí en cuanto se termine para que disfruten de lo que vamos a estar haciendo en un rato más, ¿no? Me parece perfecto. Alain, muchísimas gracias por acompañarme. Iniciamos abril con este especial de niños. Se vienen más episodios. También vamos a preparar el de McDonald's, que creo que valdría la pena, y el de payasos, que creo que valdría la pena retomar estos temas que son muy interesantes y que yo sé que la gente quiere saber y ver evidencias de esta índole. Me parece perfecto. Invitar a la gente que cheque el canal del Grito de la Llorona, donde obviamente tenemos grandes invitados, grandes historias, que por ahí compartan, dejen su comentario, suscríbanse y obviamente que sigan apoyando el Creepy Podcast. Muchísimas gracias, Alain. Y quiero agradecer a toda la gente que se conectó. También muchísimas gracias a Alex, que está apoyándonos en la edición. Mi nombre es Sombra y el archivo negro ha sido abierto. Nos vemos el próximo jueves. Hasta la próxima.